Buenos días, en el día de hoy damos inicio a la clase correspondiente a lo que es las teorías subjetivas en relación al empirismo, el sociologismo jurídico, el realismo norteamericano y la escuela Uppsala. De igual forma vamos a ver una parte de lo que es el marxismo, sus factores ideológicos y algunos otros factores que influyen en el marxismo. Vamos a ver el marxismo y el neomarxismo. Vamos a ver lo que es el eurocomunismo, los principios fundamentales en relación al materialismo dialéctico y finalizamos con lo que es la naturaleza material y aplicando las tres leyes en relación a la naturaleza material. De esta forma comenzamos en el día de hoy, iniciando con la asistencia. Vamos a pasar a la asistencia del día de hoy. Excelente. Ok, Dubrasca Vargas, por allá presente. Yeimar Urbina, Yensimar, perdón. ¿Dónde estás? No te veo. Yaisiré Madrid, por allá la vemos. Y Jan Céspedes. Ok, faltó una compañera que es Naomi, ¿no? Sí. Ella escribió por ahí que se iba a ver con el médico, ¿no? ¿Tiene una cita médica? Sí. Ok, perfecto. Vamos a estar pendientes entonces con eso. Bueno, muchachos, en el día de hoy vamos a iniciar esos temas que son lo que es las teorías subjetivas, lo que es el empirismo, lo que es el sociologismo jurídico, el realismo norteamericano y la escuela Uppsala, entre otras como el marxismo, el neomarxismo y el eurocomunismo. Vamos a ver cada una de esas teorías, pero en forma breve. Vamos a comenzar entonces indicando por acá, como siempre lo hemos indicado, lo hemos tratado, lo hemos conversado, una clase dinámica para ver qué conocimiento tienen ustedes en relación a cada una de esas teorías, ¿no? Vamos a comenzar por allá, por acá, con las damas. Si tienen alguna noción a qué se refiere el empirismo, ¿no? ¿Alguno ha escuchado lo que es el empirismo? Es una corriente filosófica. ¿Por allá? Puede ser una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia en la formación de ideas y adquisición de conocimiento. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver por acá a la compañera Yaisimar y el amigo Giancarlo. Vamos a escuchar por acá. Pero es una teoría filosófica, o sea, sí, velo por ahí. De alguna otra forma. Yo no puedo escuchar Durazno porque no sé, se escuchaba lejos. También puede ser una creencia de conocimiento basada en la experiencia. Ok. También podría ser. Ok. Pues entonces vamos a ver qué es lo que es el empirismo. Y lo que es el sociologismo jurídico, ¿tiene alguna idea de qué es? Sociologismo. Ok. Es como se relaciona con la sociología jurídica, ¿verdad? Sí. Sí, algo por allí está. Y el realismo norteamericano. Ahorita me dicen que es la realidad norteamericana. ¿Cómo? El realismo El realismo. Ok, muchachos, entonces vamos a ver cada una de esas teorías rápidamente. ¿Sí? ¿Y por qué ustedes no se ponen para.? Bueno, están muy lejos por ahí. Vénganse para acá para no estar. La cámara no se. ¿Ah? Eurocomunismo. ¿A dónde? Eurocomunismo. Eurocomunismo. Sí. ¿Has escuchado el comunismo? ¿Y el euro? La plata, el dinero. Ok, vamos a hacer un concepto rápidamente de lo que es el empirismo. Tal cual como ustedes lo habían indicado, se refiere a una postura filosófica, ¿no? Una postura o actitud filosófica que exagera el papel de la experiencia
¿Estamos hablando ahí de quién? El empirismo. ¿Sí? El papel de la experiencia con detrimento de la razón. Papel de la experiencia. Con el detrimento de la razón. Ya, disculpe, ¿cómo? El detrimento. Detrimento. Ujú. Chamo, hazte un lavado nasal. No nasal en la nariz. Ok, de esta forma desconfía de los conocimientos racionales. De esta forma desconfía de los conocimientos racionales obtenidos por deducción, y emplea exclusiva o casi exclusivamente el método inductivo. A eso se refiere lo que es la parte del empirismo. Viene relacionado con lo que es la experiencia, ¿no? Esa teoría filosófica tal cual como ustedes lo han indicado en sus postulados, es decir, sus pensamientos, y de lo que ustedes consideran de que es el empirismo. Este empirismo nació en el siglo XVII a través del método inductivo en la ciencia de la naturaleza. ¿Este empirismo? Nació en el siglo XVII. ¿Sabe cómo se escribe 17, no? 17 es así. X, B y 2. X, B y 2S. Nació en el siglo XVII. Ujú. En el método inductivo en la ciencia de la naturaleza. Más tarde, ¿En el método? inductivo en la ciencia de la naturaleza. Este método se basa en lo que es la observación de los hechos y la experiencia. Rechaza toda elaboración racional o metafísica. Toda colaboración racional o metafísica, ya que las construcciones de este tipo están en el aire, alejadas de la realidad. Es decir, como cuando las personas tienen alguna idea y dicen, bueno, bájate de esa nube, algo así, ¿sabes? Son teorías subjetivas en relación a lo que es la parte del empirismo. El empirismo jurídico aplica al derecho entonces esta misma forma de pensar, o sea que se aplica en lo que es la parte de la actividad jurídica, ¿no? Y el pensamiento, por supuesto, del ser humano. Acuérdense que todo está relacionado con el hombre, ¿no? Desde su nacimiento, su creación, su evolución, todo lo que es la parte de todos sus estudios, y está relacionado con eso. Y más que todo en esta parte filosófica que es relacionado con las teorías subjetivas. Dime, señorita. Ok. El método deductivo se basa en tres principios fundamentales. Primer principio, el método deductivo se basa en tres principios fundamentales. El primer principio es que no hay más derecho que el nacido, de los acontecimientos conocidos por la experiencia. Aquí fíjense que vemos lo que es la parte siempre en esta parte del empirismo,
en relación a la experiencia, ¿no? Y de acuerdo a la postura filosófica del ser humano. Aquí ataca mucho lo que es la fuerza histórica, lo que es la parte sociológica, ¿sí? Y la parte económica, así como la parte de los actos del legislador, es decir, en relación a las leyes. Acuérdense que la ley es una fuente directa, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Entonces está relacionado con los actos que realiza el legislador. Es decir, la ley como fuente directa. El segundo principio sería, entonces, el jurista que no le interesan las especulaciones lógicas. Al jurista que no le interesan las especulaciones lógicas, metafísicas o éticas, ya que no son comprobables a través de la experiencia. Acuérdense que aquí estamos basados más que todo, como le hemos indicado desde el principio, en razón de la experiencia, ¿no? De la experiencia a través de las teorías filosóficas que las personas conocen, ¿sí? El tercer principio sería entonces el derecho comprendido. El derecho comprendido según la necesidad que las leyes de la naturaleza nos proporcionen. Esto va a depender de lo que es la parte de los actos libres del ser humano, o sea, de los individuos, más que de sus hechos existentes. Cuando hablan hechos existentes, se están refiriendo a lo que es la realidad, a esos principios que ya tienen ellos como conocimiento en su vivir, su día a día. A eso se refiere lo que es la parte de los hechos existentes, que están verificados experimentalmente. Cuando dice experimentalmente, ya sabe que lo que han transcurrido en su vida, ¿no? Lo que le ha dado la vida, su experiencia. Todos tenemos experiencias totalmente diferentes y de las cuales podemos siempre estar pendientes de esa postura para nosotros tratar en lo posible de ser mejor persona y tratar en lo posible de fundamentarnos siempre en esas bases filosóficas. Porque la parte filosófica es una de las bases principales del ser humano, ¿no? Del conocimiento, de lo que es la parte de la razón. Entonces, en relación a esa parte de conocimiento empírico, está relacionada esta teoría empírica. ¿Sí se entiende esa parte? Todo está relacionado con esa parte del conocimiento del ser humano en relación a su experiencia, de todo lo que él haya vivido. Ahora vamos a ver la escuela histórica del derecho. Esta escuela histórica tiene su inspiración en la escuela romántica alemana de Schelling. Vamos a escribírselo por acá. Schelling, escuela romántica, no del romanticismo que nosotros conocemos, ¿no? Es otro tipo de romanticismo. Escuela romántica. Suena como pasión, ¿verdad? De Schelling. Alemana. Schelling. Escuela romántica alemana de Schelling, 1777 y 1854. A eso se refiere esa postura de esa escuela que nació
sobre lo que es la exaltación de la totalidad a la cual es sometida el individuo. La exaltación a la cual es sometida el individuo. Cuando hablamos de individuo estamos hablando del ser humano. Ellos explican que la materia, lo que es la parte del espíritu, las cosas, la naturaleza, no son sino modos de manifestación de todo lo que es la parte que comprende el absoluto, lo infinito, lo armónico, lo que es concebido al modo de un gigantesco organismo viviente, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de estas teorías de la Escuela Histórica del Derecho en Alemania. ¿Ah? Lo absoluto. Lo absoluto. Ok, en relación a lo que es el modo absoluto infinito, armónico. Armónico viene de armonía, ¿no? Tranquilidad, paz, sosiego, ¿sí? Todo lo que signifique esa parte de armonía. Estar en paz con la naturaleza, eso es armonía. La paz, la tranquilidad. Recuerden que todo gira en torno al ser humano. Entonces, por otra parte, hay un autor llamado Montesquieu, no sé si lo habrán escuchado, Montesquieu. ¿Sí? Sí. Este Montesquieu escribe una célebre obra que se llama El espíritu de las leyes, una obra llamada El espíritu de las leyes. Él contempla que las leyes son relativas a la geografía de cada país, al clima, a lo que es lo templado. ¿Se llama el libro de Montesquieu? El libro se llama, la obra se llama Espíritu de las Leyes. Montesquieu, 1189-1755. Esa es una de las escuelas que son fundamentales allí. Allí se contempla lo que es la parte de la calidad situacional, las dimensiones de la tierra, la manera de vivir del pueblo, trabajador, pescador, cazador. Acuérdense que anteriormente en esas colonias prevalecía lo que era la caza, la pesca, la agricultura, ¿no? Y entonces, en base a todas esas teorías, está relacionada este espíritu de las leyes, ¿no? Aquí se conseguía lo que era la religión, sus habitantes, a un gran número, de su comercio, a los usos y las costumbres. Acuérdense que en toda tradición, desde que el mundo es mundo, ha regido lo que es la parte de la economía, ¿no? Y hasta el sol de hoy, actualmente, vemos que tenemos una economía voraz, ¿sí? Que prácticamente nos ha consumido, ¿no? De alguna u otra forma, nuestro poder adquisitivo, nuestra forma de vivir, hemos cambiado totalmente, adaptándonos a nuestras necesidades. Para muestra un botón, ustedes que se sacrifican diariamente para conseguir su dinero y pagar su universidad, costearse sus estudios, sabemos que no es fácil y no es fácil conseguir ese dinero, pues. Pero bueno, y en verdad que es algo meritorio porque lo están haciendo con mucho sacrificio. Todas las cosas con sacrificio tienen su esfuerzo y tienen por supuesto su recompensa. Entonces, en base a toda esta teoría del espíritu de las leyes, está basado esta parte filosófica de esta escuela, ¿no? De Montesquieu. Ahí están metiendo a todo el grupo de la economía, lo que es la parte de los pescadores, los agricultores y toda esta gente que hacen de alguna otra forma alguna vida económica en un país determinado. ¿Sí se entiende esa parte de Montesquieu? ¿Lo anotaron? Sí, sí, sí. Ok. El espíritu de las leyes se llama así. Esa es una obra. El espíritu de las leyes. Cuando tengan oportunidad la ley. Entonces vemos que
el derecho es el resultado de las necesidades y cuidados de una sociedad humana, ¿sí? Fíjense que todo en relación a las lecturas es el resultado de las necesidades y cuidados de una sociedad humana. Fíjense que todas las actividades que nosotros estamos relacionando siempre están referidas al ser humano, ¿no? Desde el principio hasta el fin del mundo. Y se establece como un método natural bajo la presión de tales necesidades y cuidados. Es decir, que viene dado por el pasado entero de un pueblo, ¿sí? Es decir, que el pueblo tiene algún tipo de pasado y se va proyectando a medida que vayan experimentando de alguna u otra forma estas experiencias, ¿no? Relacionadas a lo que es la parte empírica, porque estamos todavía hablando de esa parte, porque estas son escuelas que sostienen esa parte del empirismo, ¿no? Otra teoría, otras posturas indican que se rechaza el derecho natural racionalista y sus construcción abstracta y sus construcciones abstractas elaboradas deductivamente de carácter inmutable y universal, que son compatibles con la evolución de la sociedad. Acuérdense que cuando hablamos de la evolución de la sociedad es una evolución constante y la evolución no la detiene nadie, pues. Siempre va a estar allí, él no espera por nadie, absolutamente nada, por nadie. Él va, a medida que vaya evolucionando, se van transformando las cosas en lo que nosotros consideramos que es nuestra sociedad como ser humano. Y bueno, en esa es la sociedad que nosotros vivimos, ¿no? Y la realidad de cada persona, porque son realidades totalmente diferentes que nosotros tenemos en nuestras vidas. Por eso compartimos diferentes historias, diferentes experiencias, y en base a ¿qué? A esas posturas filosóficas que están relacionadas a la parte del empirismo, ¿no? A medida que nosotros vayamos creciendo como personas y vayamos estudiando y nos vayamos preparando, nosotros vamos a obtener más conocimiento, ¿sí? Va a llegar un momento que, por ejemplo, no sé si se habrán dado cuenta de que como la evolución siempre sigue avanzando, basando nosotros en lo que es la parte de los estudios, de las experiencias que nosotros hemos podido obtener en el transcurso o en el devenir de nuestra vida, nos hemos estado preparando anteriormente. Un bachiller, una persona muy preparada, una persona que tenía mucho conocimiento, ¿no? En los tiempos de Pérez Jiménez, en los tiempos de Gómez, sí, eran personas que eran prácticamente como unos licenciados. Por supuesto, habían licenciados, habían otras personas que se dedicaban a otras áreas. Pero para llegar a ser un bachiller, de verdad que a la gente le costaba mucho, ¿no? Y era bastante sacrificio, pero tenía su parte meritoria. Y así sucesivamente. Luego estaba lo que es la parte del TCU, ¿verdad? Que es un término medio universitario, en el cual la persona se prepara por lo menos 3 años, ¿sí? Y salen como técnico superior en cualquier especialidad. También estaban las escuelas técnicas, lo que era la parte de las escuelas de peritos y todas esas cosas, ¿no? Bien sea en la parte industrial, la parte de agronomía, la parte pecuaria, etcétera. Todas esas escuelas que son de alguna u otra forma sustentables para el país. Acuérdense que el país lo que necesita es más que todo esas escuelas que proyecten de alguna u otra forma la producción, ¿no? Que estimulen la producción interna. Y en eso debería estar sustentada todas estas teorías, ¿no? Que avalen positivamente lo que es la proyección y el crecimiento de nuestra economía. Por eso es que vemos que, como habíamos indicado, el licenciado ya se fue quedando atrás después. Llegó el licenciado, era una persona muy respetable también. Llegó después el magíster, ¿no? Después el doctorado. Y así va pasando. Y en el transcurso de la evolución vemos que nosotros en este mundo que tenemos nos volvemos más competitivos, ¿no? Pero no tanto competir por competir, sino porque nosotros debemos prepararnos. Sobre todo los abogados, que siempre tienen que estar en constante preparación, así como los médicos, que salen y se preparan constantemente, porque si se quedan atrás,
se perdieron de todo. Entonces el mundo va evolucionando. Y como les dije, el mundo no espera, la evolución no espera a nadie. Les pasa por encima y se tienen que llevar, quien se tiene que llevar se lo lleva. Entonces es un mundo constante, cambiante, ¿no? Y entonces que nos arropa de alguna u otra forma con todas esas experiencias que nosotros nos toca de algún momento, en algún momento dado, vivir. Como dicen por ahí, hay que vivir un día a la vez, pero también con ciertas precauciones y tomar medidas en nuestro futuro. Es importante por eso lo que ustedes están haciendo, sus estudios. ¿Se están preparando para qué? Para tener una profesión, para dedicarse más adelante a esta área del derecho, ¿sí? Ahorita están en la parte inicial, ¿no? Conociendo todas esas teorías filosóficas que de repente usted dirá, ay, qué aburridos son, pero son teorías que de alguna u otra forma le van quedando, ¿no? Para su formación y que más adelante las van a aplicar en su día a día, en su vida, y que están relacionadas con muchas ramas del derecho y sobre todo lo que es la parte esencial del ser humano, que es la parte filosófica. Esa parte que es tan elemental, la parte del sentir del ser humano, del hombre. Acuérdense que siempre el hombre, como hemos siempre dicho, el hombre no puede vivir solo, tiene que vivir en sociedad. Y entonces para eso tiene que conocer todo lo que está en su medio ambiente, ¿no? En su sociedad, todo lo que le rodea. Y entonces eso forma parte de toda esa experiencia que de alguna u otra forma va a llevar a esa persona a que se vaya preparando para conocer cada día más. No sé si a ustedes les ha pasado que cada día que ustedes conocen algo, que de repente leen algún libro y si les interesa, quieren seguir leyendo, ¿verdad que sí? Hay veces que de repente hay libros aburridos que sí no provocan ninguna lectura. ¿Lo viste ya? Ah, no, ya tú sabes más o menos al final. Y entonces ya ni lo lees más. Pero hay lecturas que de verdad que sí provocan seguir leyendo, incluso trasnocharse por esa lectura. Y seguir aprendiendo, pues, porque hay cosas de las cuales nosotros tenemos, de lo malo hay que sacar el buen provecho. Que de lo malo, de lo bueno, sacar lo mejor que se pueda. Y entonces eso es parte de nuestras experiencias. Porque más adelante ustedes le van a contar a sus familiares, a sus hijos, a sus descendientes, cómo fue su trayectoria y se van a parar por lo menos en un punto donde van a decir, bueno, mira lo que yo he recorrido. He recorrido bastante. Sí, me he preparado acá, salí ya preparado a cierta edad con un summa cum laude aquí en la Universidad José María Vargas en Derecho. Seguí la carrera aquí, hice un posgrado aquí en la universidad. Esa es parte de la experiencia de ustedes que van a vivir, ¿no? Y que por supuesto les estoy diciendo una cosa a la vez. Y todo con sacrificio, porque las cosas no se hacen de forma mágica. ¿Sí? Y entonces es importante esa parte del empirismo. Vamos a seguir entonces. Porque hablar del empirismo y hablar de experiencia vamos a estar todo el día aquí hablando. Por otra parte, el modo de expresión del derecho, o sea, de lo que es la parte de su fuente formal, que es la costumbre jurídica, producida por la fuerza interiores y silenciosa del pueblo y modificada insensiblemente por la práctica jurídica y la jurisprudencia. Acuérdense que en una oportunidad nosotros hablamos lo que es la parte del derecho consuetudinario, ¿no? Estaba relacionado con lo que era la parte de las costumbres, ¿no? De esas cosas que la gente de alguna u otra forma la hacían de forma repetitiva y por supuesto en el transcurso del tiempo se hacían ley, ¿sí? Entonces de alguna u otra forma pasaban a ser fuente material del derecho, ¿sí? No de forma directa, porque acuérdense que la forma directa es la ley, ¿sí? Y la ley es la fuente principal y directa del derecho. Y acuérdense que cuando hablamos de fuente, hablamos de donde brotan, ¿no? La esencia de las cosas. Así como hablamos de la fuente de un río, de donde emana, ¿no? La naturaleza, de donde se desprende el conocimiento. Y entonces así está esta parte de expresión en relación a la fuente formal de la costumbre. Que a medida que la vaya la gente practicando, el pueblo, una sociedad, una comunidad, eso se va haciendo ley, ¿no? Y de alguna u otra forma ya queda impuesta en esa comunidad. ¿Algún comentario, alguna observación en relación? Sí, está muy calladita. Ok,
Vamos a ver ahora lo que es el sociologismo jurídico. ¿Sí? ¿Alguien me puede indicar qué es el sociologismo jurídico? Alguien dijo por ahí en relación a que se refería a la sociología, ¿no? Suena así, ¿no? Sí, el estudio Ujú. de la sociedad. Es el estudio de las ciencias. Ajá. Lo escucho. Entonces, encima, comenta. Síguele, ya te dije. Ajá, ¿qué El dice? estudio de las ciencias, síguelo tú. La ciencia actual. ¿De la qué? La ciencia actual. ¿Qué dijiste? ¿Cuál ciencia estudia? Las ciencias de estudio, exacto. El derecho mediante la sociedad, los cambios sociales. Es una disciplina. Sí, por ahí va la Sí, cosa. también. Entonces, este sociologismo jurídico estudia lo que es la sociedad con el mismo método, ¿no? Acuérdense que hablamos del método inductivo. Estábamos hablando del método inductivo, ¿no? ¿Sí? Que emplea la biología en el estudio de lo que es los seres vivos. Es decir, el inductivo, cuando dice inductivo es el método que están utilizando. Y entonces la sociología entra en el campo positivo de las ciencias naturales. Una exposición de motivos tenemos que la sociedad es un organismo. Y cuando dice que es un organismo está referida a los seres vivos, ¿no? A los humanos, a nosotros como seres humanos que hacemos vida en una sociedad. A eso se refiere esta lectura. Los individuos unidos en una sociedad forman un ser físico, un ser nuevo en un organismo vivo, con vida distinta a la de sus miembros. Como lo estamos indicando, todos tenemos experiencias totalmente diferentes y vamos a tener de alguna u otra forma, unas realidades totalmente distintas a los otros seres humanos. Imagínense que aquí vemos 4, 5 planetas, ¿no? ¿Sí? Pensamos de formas totalmente diferentes, ¿no? Y que sabemos de alguna u otra forma y estamos conviviendo en una sociedad y que de alguna u otra forma no debemos faltarnos los respetos, no debemos transgredir de alguna u otra forma lo que la sociedad indica, es decir, de alguna forma las leyes o las normativas o esas modas que nosotros debemos respetar. Entonces, de alguna u otra forma, estamos respetando lo que es la parte del oyente, de la persona que transmite el mensaje, están escuchándolo, canalizándolo, analizándolo, retomándolo, visualizándolo, proyectándolo. Entonces, están de alguna otra forma agarrando ese mensaje y dándole forma, ¿no? En su cabecita. Entonces, para después dar como especie de una idea, ¿sí? Transformarla. Entonces, a eso se refiere lo que es la parte de la sociedad, ¿no? El sociologismo jurídico. El sociologismo jurídico también tiene como, Ajá. tendría como un método, el empirismo. Acuérdense que todas esas teorías están relacionadas. ¿Van relacionadas? Sí, van relacionadas. Ok, entonces pasamos a ver ahora, ya que vimos el sociologismo jurídico, vamos a ver ahora lo que es el realismo norteamericano. Por supuesto, alguien comentó o comentamos en relación al realismo norteamericano, está referida a la realidad, ¿no? De esos pueblos norteamericanos y lo que establece la escuela de Uppsala. Ya vamos a explicar qué es la escuela de Uppsala. La escuela norteamericana apareció en el siglo XIX. ¿Sabe cómo se escribe 19? Una X, una I y una X. ¿Sí? Ok, siglo XIX, ¿sí? En lo que es en la parte de Norteamérica, en el pueblo de Norteamérica. Esta escuela sigue también el método inductivo. Te vas a dormir. De las ciencias empíricas. Sigue el método inductivo de las ciencias empíricas
mucho más que el deductivo de la lógica racionalista. Vemos entonces un pragmatismo norteamericano que se ha atrevido a proclamar estas tesis. No hay más verdad que el éxito en el trato con las cosas. Ese es un postulado de el pragmatismo norteamericano. Y finalmente vamos a ver lo que es. Estoy haciéndole un resumen de todas esas teorías, porque esas teorías son demasiado largas, ¿no? Finalmente vamos a ver aquí en esta parte esa escuela de lo que es el Uppsala, ¿no? La escuela Uppsala, que también establece o desarrolla lógicamente su pensamiento sobre la base de que el hombre es un ser sujeto únicamente a las leyes de la causalidad física, pero también cree que forma parte de un supuesto falso, porque el hombre es algo más que un ser físico biológico. Aunque también sea un ser físico biológico, precisamente lo más típico del hombre es su libertad. Aquí estamos entendiendo lo que es la parte de la escuela Uppsala en relación a la libertad, su conciencia, su subjetividad, es decir, su ser yo. Han hablado del yoísmo. ¿Sí? El yoísmo es una frase en la cual se utiliza mucho. Yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy tal cosa. Egocentrista, es totalmente correcto. Por ahí va esa escuela de la Uppsala. ¿Sí? Y entonces está sometido a la causalidad por una parte de su ser y por la otra puede regirse por lo que es la finalidad, esta escuela de Uppsala. Ahora vamos a ver lo que es la teoría del marxismo. ¿Habrán escuchado esas teorías? Esas teorías son demasiado complejas, ¿no? ¿Sí? Creo que ¿Sí has escuchado? ¿Has escuchado a Lenin, al leninismo? ¿Demasiado? ¿Marxismo? cuando veía literatura y esas cosas. Ajá. Esa es parte de eso. No, mentira, cuando veía No, HC, literatura. ¿Qué? algo así, HC por ahí. ¿Qué es H? historia. ¿Qué es eso? H? Geografía histórica. Ah, ya. Eso, profesor. Eso. Son las nuevas materias. ¿Es la nueva materia? ¿Qué? Wow. Igual que En el tiempo de ustedes era GPC, ¿qué historia es de GPC? Venezuela. ¿Cómo dice? Ah, ya. CRP. No, No será GPS. no, Es el seguimiento. ¿en serio lo pusieron así? Sí, lo pusieron. Lo mío era CRP. El mío RSP. Ajá, Sí. también. Ok, muchachos, vamos entonces a seguir. Esta teoría del marxismo está relacionada con lo que es la parte del leninismo, ¿no? Ajá. El marxismo es una doctrina de Carlos Marx. ¿Has escuchado Carlos Marx? Carlos Marx, 1818 a 1883. Cuando hablan de esta fecha es que nació en esta fecha y murió en 1883. Carlos Marx introdujo lo que es la parte del materialismo dialéctico, Carlos Marx, y lo que es el socialismo científico. Entonces, a este materialismo dialéctico era para él la única realidad existente, que es la materia, llamado el monismo o materialista. Monismo o materialista. Esto lo indicaba Carlos Marx. No el espíritu o la razón, una materia no estática, sino esencialmente lo que es la dinámica.
en perpetuo progreso dialéctico. Pues es que iban siempre transformando todas esas teorías a través del método de evolución por contradicción. Esto lo realizaba Carlos Marx. Toda esa teoría era sustentada por este señor. Tenemos problemas. Es decir, que el socialismo científico de Carlos Marx está relacionado a lo que es el valor principal que no está en la persona, es decir, que no está en el ser humano, sino más bien en la sociedad. ¿Sí? Por eso se habla de la teoría del socialismo, de la sociedad. ¿Sí? Y que pretende de alguna otra forma una explicación científica. El marxismo, copien por favor, pregunta de examen. Explicación, ya va. Una explicación. Científica. El marxismo ofrece un sistema completo del hombre, de la naturaleza y de la historia. Ahora vamos a ver lo que es la difusión del marxismo. ¿Qué le dice a usted que es, o es que está referida a la difusión? Cuando una persona te habla de difusión, te indica de que está propagando alguna información, ¿no? Difundiendo de alguna otra forma algún mensaje, ¿sí? Que quiere que llegue de alguna otra forma a una población, a una masa, ¿no? Cuando hablamos de masa estamos hablando de grandes cantidades de personas, ¿sí? Algún conglomerado, como dicen por allí, en una sociedad, para que tengan conocimiento en relación a lo que esa persona quiere llevar ese mensaje, ¿sí? Lo que quiere transmitir, ¿sí? Su finalidad. Entonces, a esto se refiere la difusión del marxismo. Y acuérdense, cuando hablan del marxismo, se está refiriendo sobre todo, más que todo, a la sociedad, ¿sí? Toma en cuenta más que todo a la sociedad y no tanto al ser humano, sino más que todo a la sociedad como tal. Por eso es el socialismo jurídico. Y entonces esas son casi todas esas teorías que están basadas, por ejemplo, el Estado aplica mucho esas teorías, ¿no? Hay muchos estados que aplican todas esas teorías de sociologismo marxista, leninista, entre otros. Ahora vamos a ver acá lo que es los factores ideológicos y otros factores. Los factores ideológicos son en primer lugar, los puntos centrales. Esos son los factores ideológicos. Los puntos centrales de la doctrina marxista, que son especialmente atrayentes, que es una filosofía realista, que se presenta como una sana reacción contra las alocadas abstracciones del idealismo. Aquí se trata de encontrar el mundo real y el lugar del hombre en este mundo, ¿sí? Trata en lo posible de buscar ese mundo realista que debe tener el hombre en una sociedad, tanto en materia de conocimiento y lo relativo a lo que es el relativismo, ¿no? A las teorías del relativismo, Aquí acuérdense que se omiten algunas verdades. Acuérdense que desde el principio nosotros hablamos de que las realidades no pueden ser absolutas, ¿no? Sino que las realidades pueden ser relativas.
es decir, de acuerdo a la realidad de cada persona. Por ejemplo, usted puede tener una realidad totalmente o una verdad totalmente diferente a las de muchos acá. Y así sucesivamente. No todos compartimos la misma verdad. ¿Sí? Lo que es verdad para mí, para usted es una mentira. ¿Sabe? ¿Sí? Entonces, son diferentes verdades que por supuesto nosotros debemos respetar, siempre lo hemos respetado de esa forma, y que por supuesto vamos a tener en cuenta esa situación. Faltan 6 minutos todavía. Ok, vemos entonces otros factores en relación a esta teoría del marxismo. Tomen en cuenta, esta teoría está relacionada a una respuesta científica que hará retroceder los mitos de un mundo decadente, que hará retroceder los mitos de un mundo decadente. Cuando le dicen mitos, ¿a qué se están refiriendo? ¿Han escuchado la palabra mitos? Sí. ¿Ya? Sí, bro. ¿Qué es mito para usted? Relatos creados, inventados. Una leyenda. Leyenda, exacto. No, pero leyenda es otra cosa. No, pero están relacionados. No es lo mismo. Lo mismo dicen por ahí que es... Ajá. Pero son similitudes, tienen algunas similitudes, ¿sí? Pero por ahí va la situación, pues. Son creadas a base de... Acuérdense que aquí hay verdades absolutas y verdades relativas. ¿Sí? Ella tiene su verdad y ella está explicando su verdad. Usted tiene una verdad y es una verdad. Y se respeta las verdades, ¿verdad que sí? Aunque en el examen va a ser una sola realidad, una sola verdad, la mía. No, vale, mentira. Según lo que ustedes estudien, por supuesto, no van a decir unas cosas que están fuera de lugar. ¿Sí? Yo creo que próximamente tenemos un examen. La semana que viene empiezan los exámenes, creo que, ¿no? ¿Y no haces examen? ¿Por qué, pues? ¿Ah? ¿Por qué? Porque ustedes son presenciales, Pero nosotros no lo hacemos online. ¿no? Una cosa es que el portal esté en las preguntas online y te van a responder presencialmente y van a presentar el examen presencial. Eso en todos está al lado. No sé si quieren que hagamos un interrogatorio en relación a las preguntas y las evaluamos. No, exámenes. ¿Tengo un examen? ¿Escrito? ¿Ya arrugaron ya? ¿Ya se arrugaron ya? Ella todo es escrito, tú todo es escrito, no, más Ah, porque tiene que poner los colores, las cosas, las lucecitas. Luces de cruce, luces de cambio, ¿verdad? Ese azul, ese resaltador azul que no lo deja por nada. El resaltador azul. Bueno, ya no digo. Yo sí. Ok, vamos a ver entonces, vamos a seguir con la teoría, ya nos queda poquito muchachos para terminar esta teoría. El marxismo y el neomarxismo. ¿Qué pasó, Jan? No, Freddy. ¿Tú ibas a decir algo después que terminara la clase, no? ¿O antes? Sí, yo voy a hablar con ustedes. Sí. No, después cuando termine. está asustado. Yo me imagino que está asustado. No, era Pues. para comentarle por qué falta la semana pasada. Es que es preocupante tu situación. No, pero yo quiero hablar. Pero vamos con el profesor. No, está bien. Yo tampoco vine a la De clase eso pasada. se trata la carrera de ser famosa. ¿Qué pasa? El profesor Pedro dijo eso. ¿Qué dijo? Que ya está raspado. Diga eso, vale, de pana. ¿Quién es este? Acuérdense que ellos visualizan todo el portal. No, pero yo se lo dije. No, yo le iba a preguntar para ella. Ahorita hablamos a ver. Dale, profe. Ok, muchachos, el marxismo, como le hemos indicado, ¿verdad? Está referida al clásico en su núcleo original, que es desarrollado en la segunda mitad del siglo XIX. Ya escribimos allá cómo se escribe el siglo XIX. Una X, una Y y una X. ¿Por quién? Por Marx y Engels. Marx y Engels. Marx Que y tiene mi Engels. sí. ¿Sí? Y Ender. Ahí tiene. Estoy hablando oriental, es Engels.
LS y yo RS oriental. Engels. Estos son dos científicos, ¿verdad? O dos teóricos que realizan o sostienen estas corrientes marxistas y neomarxistas en este siglo XIX. El neomarxismo está relacionado a lo que es la parte ortodoxa, que pretende ser fiel al pensamiento de los fundadores del desarrollo, ¿no? Y adaptarlo a las nuevas situaciones, representado por Lenin, Stalin, Mao Zedong. ¿Han escuchado Mao Zedong? Y el ideológico italiano de Gramsci. Estas son las teorías que están relacionadas al marxismo y al neomarxismo. Ahora vamos a ver, muchachos, lo que es el eurocomunismo. ¿Lo han escuchado? No. El euro sí, pero el comunismo no. El comunismo sí lo han escuchado. Vamos a ver entonces esta parte del eurocomunismo. Este eurocomunismo se alza en 1970, es decir, que nace desde 1970, cuando se empieza a hablar lo que es la palabra del eurocomunismo, que están referidas, según la prensa internacional, a pesar de que el parecido es desafortunado. ¿Por qué el efecto en muchos países en este europeo? Es decir, el efecto que ha producido, ¿sí?, estas teorías marxistas en este mundo europeo. Los gobernados por comunistas y están muy lejos del eurocomunismo. En la acción concreta de los partidos eurocomunistas destacan dos aspectos íntimamente relacionados. El primero, que es el intento de adecuar la concepción del socialismo. El intento de adecuar la concepción del socialismo y la estrategia de transición de las condiciones específicas de lo que es el capitalismo. ¿Han hablado del capitalismo? ¿Han escuchado eso? Sí. Capitalismo desarrollado. Ahora vamos a ver lo que es los principios fundamentales de estas teorías, ¿no? De las teorías subjetivas. Acuérdense que todo eso es teoría subjetiva, el subjetivismo, ¿no? Ya estamos terminando, estamos terminando la clase. Principios fundamentales de esas teorías subjetivas. Tenemos el materialismo dialéctico, ¿sí? Es la sensación, el pensamiento y la conciencia que son los productos más elevados de la materia organizada en un sentido determinado. A eso se refiere esta parte del materialismo dialéctico. Esta materia única y realidad existente en diversos grados de complejidad evolucionan en forma dialéctica. Entonces, el método dialéctico consiste en generar
en aceptar que la causa o razón del progreso está en la contradicción, es decir, en el enfrentamiento de elementos opuestos. Por ejemplo, Marx aplica lo que es la parte de la dialéctica a la naturaleza de las relaciones del hombre con ella y a las relaciones de los hombres entre sí. Vemos entonces una naturaleza material. Aquí vamos a explicar 3 leyes rapiditas y culminamos la clase. ¿Está bien? Entre estas leyes tenemos, de la naturaleza material, tenemos la ley de los contrarios. Está referida a lo que es la realidad material, que es la unión de elementos contrarios recíprocamente incompatibles y exclusivos, pero igualmente necesarios e indispensables. A eso se refiere esta ley de los contrarios. Está luego la ley de la negación como segunda ley. Aquí supone lo que es la parte del progreso de una negación, o mejor, la propia negación es la causa del progreso. Luego tenemos lo que es la ley de transformación. ¿A qué se refiere esta ley de transformación? Está referida a lo que es la materia, además de producir y aumentar cuantitativamente, que es capaz de lograr formas nuevas de transformarse, dando un salto en la naturaleza, bien sea en condiciones favorables, una serie de aumentos puramente cuantitativos. Cuando hablamos de cuantitativo, estamos hablando de cuantitativo, ¿lo han escuchado? Hay cualitativo y cuantitativo. Cuando hablamos de cualitativo, hablamos de calidad y cantidad, ¿verdad? En este caso, como estamos hablando de cuantitativo, estamos hablando de ¿qué? De cantidad. Ok, perfecto. Que producen el cambio de una sustancia en otra. A eso se refiere. Es decir, que la cantidad va a depender de este cambio que se produzca en esta sustancia, es decir, en esta sociedad, que es la ley de transformación. Es decir, un aumento cualitativo o aparición de algo nuevo en el universo. Eso sería entonces lo cualitativo de esta teoría. Luego tendríamos entonces lo que es la consecuencia, que es un proceso infinito que se va desplegando en el tiempo y en el espacio, muchachos. Listo. Bueno, con esto terminamos esta parte de lo que es la teoría subjetiva en relación a la materia del día de hoy. Bueno, muchachos, ya pueden retirarse, ya son las 12. Buen provecho, cuídense. Nos vemos la próxima clase, Dios mediante. Vamos a ver cómo planificamos ese examen la semana que viene, Dios mediante, y bueno, vamos a ver qué pasa. Aquí vemos la clase del día de hoy. Listo.